Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos, creo que, en la discusión más importante que tiene este país sobre las finanzas públicas en los últimos 20 años, porque no hemos llegado a acuerdos en toda esa etapa de la vida política de este país. Yo quisiera hacer una pequeña observación de cómo se generó este déficit, porque a veces perdemos la noción y creemos que el déficit es reciente o que tiene origen y culpables determinados, y tenemos que echar un poco atrás y darnos cuenta que este mismo Parlamento vino aprobando a lo largo de los últimos 30 años una serie de programas, una serie de proyectos que implicaban más gasto para el Estado, sin señalar de dónde tomábamos los recursos para financiar esos proyectos. Proyectos que han tenido impacto positivo en la vida ciudadana, pero que no eran financiados con recursos nuevos, con recursos sanos. Entonces, al principio comenzamos a disminuir la inversión pública para financiar esos programas y comenzamos a restringir la infraestructura en carreteras, en puertos y demás para financiar gastos que habíamos hecho crecer en educación, en salud, etcétera. Cuando se nos agota esa vía, porque la infraestructura pública ya lo resiente y aún lo resiente fuertemente, echamos mano entonces al endeudamiento público y comenzamos a financiar gasto corriente con deuda. Y eso lo hemos sostenido durante los últimos años, y cuando digo los últimos años ya llevamos 4 gobiernos de hacerlo. Y eso hace que la deuda comience a subir de manera acelerada, eso hace que el país cada vez tenga que comprometer más recursos al pago de intereses, de amortizaciones, etcétera, y hace que el presupuesto suba, no consecuencia de que estemos haciendo más obra o que estemos haciendo más servicios, sino por el servicio mismo de la deuda que se nos va acumulando. Eso no puede ser de manera sostenida, porque también el país comienza a dar señales hacia los inversores, hacia la economía internacional, de que tenemos problemas de sostenibilidad de las finanzas y que tenemos nosotros que echar mano a hacer una reforma de veras integral de las finanzas públicas. Esto se ha intentado ya 3 veces. Esta es la 3ª vez en que nos proponemos en un parlamento costarricense a sanear las finanzas públicas. El primer proyecto era un proyecto muy ambicioso, un proyecto que podía recaudar 4 veces lo que pretende este proyecto. Y esa comisión mixta de allá del año 2003 tenía una serie de virtudes de que atacaba de manera integral todo el tema de las finanzas públicas. Fue un problema fallido por un problema de procedimientos. Se volvió a intentar años después con el gobierno de doña Laura Chinchilla, donde tuve el honor de participar en los procesos de negociación. Y tengo que decirlo que era un proyecto mucho más amplio que este, donde don Carlos Ricardo Benavides era el ministro de la presidencia y donde don Carlos Ricardo condujo todo el proceso de negociación en un proyecto que no solo incluía las cosas que hoy incluye este proyecto, sino que incluía muchas otras cosas, como renta mundial, como renta global, como un impuesto a la distribución de dividendos de las zonas francas, etcétera. Y logramos también un acuerdo sin ningún condicionante en aspecto de gasto, porque lo que interesaba en aquel entonces y lo que sigue interesando hoy es cómo presentamos al país ante la comunidad financiera internacional de la mejor manera para seguir siendo objeto de crédito, para que no nos suban las tasas de interés,
para que Costa Rica pueda seguir financiando el desarrollo y el crecimiento de la mejor manera. Hoy este proyecto es el proyecto de ley que tenemos. Es un proyecto que es quizá un cuarto del primer proyecto presentado en el gobierno de don Abel Pacheco y es como la mitad en recaudación de lo que fue el intento que se hizo hace 6 años atrás en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Y a mí me llama la atención que en este tercer intento siempre nos ponemos de acuerdo y se nos ha caído por temas de procedimientos, pero cada vez es más difícil ponernos de acuerdo. Y entonces esto sí es lamentable, puesto que los acuerdos también se van haciendo más raquíticos y necesitamos nosotros de verdad fortalecer de una vez por todas las finanzas públicas, porque es el devenir no de un gobierno, sino de un Estado, de un país en el que estamos todos. Hoy no hay opción de ponernos o no ponernos de acuerdo, si lo vemos de la manera más responsable. Hoy la opción que tenemos es cómo formamos verdaderamente un proyecto que sea lo mejor para el país, y aquí no hay distingo de banderas políticas, porque es la responsabilidad que tenemos. ¿Qué es lo que quedaría si no llegamos nosotros a ese acuerdo? Es el caos, es la quiebra financiera de un país, es la mala noticia para los organismos calificadores de deuda, para los organismos internacionales, de que no pudimos nosotros como sociedad ponernos de acuerdo cómo financiábamos el desarrollo y el sostenimiento de este Estado de derecho, este Estado de bienestar. Por eso yo creo que aquí tenemos que abocarnos con la mayor seriedad al perfeccionamiento de este proyecto que tenemos al frente, para que el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas sea un proyecto justo, sea un proyecto equitativo y que tenga la progresividad que requiere para no afectar en lo menos posible a los sectores más desprotegidos. Yo celebro que estemos llegando a un acuerdo. Por el lado de la contención del gasto, también he visto venir aquí a la ministra de Hacienda a hacerse presente en el plenario, que es algo inusitado para un proyecto de ley. Si no me equivoco, es la primera vez que tuvimos nosotros aquí o que hemos tenido la presencia de una ministra de Hacienda a explicar cómo en detalle van a ser los ajustes que se hagan en las finanzas públicas, de manera de que no afectemos ni el empleo, ni los salarios, ni los programas sociales, pero que lo hagamos con la responsabilidad de hacer los ajustes necesarios. Creo que también la persona que hoy ostenta el Ministerio de Hacienda es la persona con mayor responsabilidad técnica y con la mayor técnica y moral, porque ha sido también Contralora General de la República, ha estado en el ejercicio de la revisión de las finanzas públicas y nos ha venido aquí a hablar a nosotros con seriedad de lo que debería de ser un ajuste justo y un ajuste del tamaño que nosotros lo necesitamos. Ahora, en ese ámbito de generar confianzas es que nos abocamos nosotros aquí a aprobar este procedimiento 208 bis y nos abocamos también a llegar a los acuerdos necesarios para que Costa Rica siga caminando por el sendero de la estabilidad que muy pocos países han logrado sostener por tantos años y que nosotros queremos seguir batiendo récord. Costa Rica lleva 38 años sin una crisis fiscal de grandes dimensiones, que muchos países no pasan ni 10 años
cuando ya las tiene. Por eso hoy aquí